La exposición que hemos curado para esta ocasión de Kyotography 2019 es una exposición que esperamos sorprenda un poco al público japonés y al público internacional que los visita, porque cuando se habla de fotografía cubana y sobre todo cuando se menciona la obra de Alberto Korda, uno de los 3 fotógrafos de esta muestra, el público tiende a asociar a la imagen fotográfica con la imagen más conocida de Cuba, que es la imagen de los años 60, del triunfo de la revolución, la imagen de Che Guevara, de los líderes, y esta exposición no se trata en lo absoluto de eso. Esta exposición no es una historia de Cuba, no es una imagen absoluta de Cuba, sino es la sumatoria de diversos puntos de vista, 3 generaciones de fotógrafos viviendo el drama cubano, viviendo las transformaciones del país, pero viviéndolas desde sus puntos de vista personales. Es decir, estamos en contra de la existencia de una única versión oficial de la fotografía cubana o de la historia de Cuba, pues toda historia tiene que contarse a través de las experiencias personales y de todos los protagonistas de la misma. Alberto Korda es uno de los 3 fotógrafos. Él vivió el tránsito entre la década del 50 y el 60, justo el tránsito de una sociedad en la cual él tuvo que forzar sus intereses a una nueva realidad. Alberto era un fotógrafo importantísimo de moda, un fotógrafo de belleza femenina en los años 50, probablemente uno de los más interesantes dentro de Latinoamérica como área geográfica, y al triunfo de la revolución mueve su cámara un poco hacia la sociedad, pero siguió siendo la mujer y la belleza de la mujer, la publicidad, el entertainment, todo esto unido siguió siendo su pasión. Es quizás por eso que logró las imágenes políticas tan hermosas que logró, por su capacidad de ver la belleza femenina. Pero después, en la década del 80, finales del 80, Cuba sufre otra transformación. Cae el muro de Berlín, cae el socialismo europeo y Cuba se queda aislada en el continente americano. En ese momento la fotografía asume otro papel, un papel mucho más privado, un papel de análisis de la interioridad y la vida personal de cada uno de los protagonistas. En ese momento surge René Peña, el fotógrafo que habla acerca de sí mismo, acerca de los conflictos de la sociedad vistos a través de su cuerpo. Luego tenemos otro momento importante en la vida del país y es el momento en que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día han pasado 60 años de revolución y luego de 60 años el entusiasmo puede estar vivo por un proyecto social todavía pretendiendo un éxito y un futuro, pero definitivamente hay que ver la realidad con ojos críticos. Ese es Alejandro González, un fotógrafo que revisa la historia, reconstruye la historia y fotografía a aquellos personajes que por una u otra razón han quedado fuera de la historia oficial o de la historia de la fotografía oficial. Esos 3 momentos son los momentos de About Her, About Me, About Them, que es la exposición que traemos a Kyotography 2019.